Lo primero que hay que decir antes, incluso de empezar, es que los datos que tenemos, y voy a poner toda una serie de imágenes y textos, algunos les daremos más atención que a otros, la inmensa mayoría, con muy pocas excepciones, están realizados por varones. La mujer en el mundo antiguo, en el mundo griego en concreto, tiene una proyección bastante limitada, quizá no tanto como a veces se piensa, es decir, ya veremos que las mujeres intervienen en muchos ámbitos también, no solo en la maternidad, también la maternidad, por supuesto, que es el ámbito fundamental, pero hay otros ámbitos en los que también está muy presente, pero la literatura, que es lo que nos ha llegado, está escrita por varones. Algún caso específico, alguna poeta o poetisa como Safo, que nos ha dejado versos, Nóxide, pero yo qué sé, el 99%, 99,5% de los textos griegos están escritos por hombres. Y aunque hablen de mujeres, y aunque los haya más receptivos a lo que podría ser el universo femenino, presentan inevitablemente la visión masculina. Por consiguiente, este es un primer problema, un gran problema que tenemos para tratar del mundo de la mujer en el mundo griego, que la información fundamental con la que trabajamos los historiadores, que son las fuentes, es una información masculina. Y a partir de ahí tenemos que tenerlo en cuenta para también entender, en muchas ocasiones, la imagen que nos presenta. Es una imagen múltiple, es una imagen diversa. Iremos viendo algunos ejemplos, algunos casos. Es una visión que también es otro de los problemas. En muchos casos, en la mayor parte de los casos, se centra en una ciudad, en Atenas. Veremos algún ejemplo de fuera de Atenas también. No hay demasiados. Y esto es otro problema. Atenas es una de las más de 1000 ciudades-estado que hay en el mundo griego. Sin duda es la más importante, la más relevante, la que más datos nos ha aportado, la que a todos se nos viene a la cabeza cuando pensamos en Grecia, por supuesto, pero es una de 1000 y pico ciudades. No todas las ciudades griegas funcionaban de la misma manera. Esto también es otro detalle. Por lo tanto, la visión que tenemos es una visión masculina y es una visión muy centrada en Atenas. Con eso vamos a intentar reconstruir un mosaico de cómo se desarrollaba la vida de la mujer en Grecia y enfocándola en el aspecto de la maternidad. Hay muchos textos, este es muy significativo. Genofonte, un personaje muy interesante del mundo griego, que nos dice por qué elige a una esposa. No habla él, habla un personaje de una de sus obras, del Económico. ¿Por qué elige a una mujer? ¿Cuál es el criterio para elegir una mujer? ¿Te has dado cuenta del motivo por el que te tomé por esposa y tus padres te entregaron a mí? Te das perfecta cuenta de que podría haber cualquier otra persona. Yo, por mi parte, aquí vemos una visión, si quieren ustedes, paternalista, pensando en mi interés y tus padres en el tuyo, deliberando sobre quién sería mejor como consorte para el hogar y los hijos, te escogí a ti y tus padres, por lo visto, me eligieron a mí entre todos los partidos posibles. Si la divinidad algún día nos concede hijos, entonces pensaremos cuál es la mejor manera de educarlos, etcétera, etcétera. Es decir, aquí queda claro cuál es el motivo que lleva a un hombre a escoger a una mujer y a un padre a entregar a su hija a ese hombre. Crear hijos y educarlos. Es decir, la maternidad como elemento principal de por qué se produce esta unión. No hay problemas en encontrar otra persona con la que compartir el lecho, nos dice el texto. Si un padre entrega a su hija a un varón determinado, es porque espera que esa hija sea una buena madre y una buena esposa. Quizá primero una buena madre que una buena esposa, aunque las dos cosas vayan juntas. Y un varón escoge a una mujer, le pide a su padre que le entregue esa mujer, evidentemente esta idea del amor
de los jóvenes que se ven, que se atraen, que se quieren, es una idea muy romántica, pero tiene muy poco que ver con la práctica en el mundo griego. En el mundo griego el matrimonio es acordado entre varones, o bien entre los dos padres. Es muy frecuente en el mundo griego y tenemos muchos casos en que vecinos, amigos, cuando sus hijos nacen, cuando ya los niños tienen 3, 4, 5 años, ya deciden casarlos en el futuro. Es decir, es una actividad que queda encomendada a los varones. Son los varones los que deciden que esa mujer vaya a casarse con ese otro hombre. Por lo tanto, este es un elemento fundamental. El objetivo, generar hijos. En el mundo antiguo, los hijos son fundamentales, en todas las sociedades, evidentemente, porque si no las sociedades no se reproducen. Pero en el mundo griego, como iremos viendo, el tener hijos es algo fundamental por muchos aspectos, como veremos. Más datos. Otro pasaje del mismo autor. ¿Cuál es la edad en la que se produce el matrimonio? Otro dato interesante para ver esto que estaba comentando antes. ¿Y qué podía saber cuando la recibí por esposa si cuando vino a mi casa aún no había cumplido los 15 años y antes vivió sometida a una gran vigilancia para que viera, oyera y preguntara lo menos posible? La mujer en el mundo griego, sobre todo en Atenas, cuando se casa, ha dejado de ser una niña hace muy poco tiempo, 15 años, 16 años. El varón puede tener ya 20 y tantos, 30 años. 30 años es una buena edad para que un hombre se case en Grecia, pero la esposa tiene 15 años. Y este texto lo que nos está diciendo es, claro, en el fondo era una niña. El varón, el marido, ha tenido que enseñarle todo lo que sabe. Una parte la ha aprendido en su casa, claro, ya insistiremos después en ello. La madre, la familia, el entorno, ya le ha ido enseñando las que van a ser sus obligaciones, que luego veremos. Pero el que tiene que terminar de enseñarle cómo funciona una casa, cómo funciona una familia, es el marido. Es decir, el marido se convierte en el educador de la esposa. ¿Por qué? Porque la esposa tiene 15 años, es casi una niña. Por lo tanto, esta visión, claramente, que choca con nuestra manera de percibirlo, es la que los griegos tienen. ¿Educaste tú mismo a tu mujer hasta que fue capaz de encargarse de los deberes que le corresponden? Sí, por Zeus, replicó Iscómaco, pero no lo hice sin haber antes ofrecido sacrificio a los dioses. El papel de los dioses siempre está muy presente en el mundo griego, ¿no? Es decir, los griegos no hacen nada sin consultar con los dioses. Hay que esperar que los dioses ayuden al marido a educar a su esposa y a la esposa a recibir de manera adecuada la educación del marido. Esa es la visión que los griegos, en general, en Atenas evidentemente, pero que en otras ciudades griegas, tienen del papel de la mujer y del papel del matrimonio. En ocasiones, las futuras esposas tienen que prepararse para convertirse en buenas esposas. Todavía cuando niñas, este es un texto de una comedia de Aristófanes, nos dice un poco cuál, digamos, es el currículum de una jovencita ateniense de buena familia. Otra precisión, casi todo lo que conocemos de la educación, del matrimonio y demás en el mundo griego corresponde a los grupos económicamente privilegiados. La vida de la gente más pobre, conocemos algunos datos, pero lo conocemos peor. Todo este mundo en el que nos movemos es el de los atenienses acomodados. No necesariamente millonarios, aunque pueda haber alguno, pero gente acomodada, gente que tiene su tierra, tiene su casa, tiene varios esclavos, es decir, es otro mundo, es decir, es otra de las precisiones. Seguramente las mujeres que formaban parte de grupos menos privilegiados no tenían ni tan siquiera estos privilegios. Bien, como decía, las niñas de buena familia, antes de llegar al matrimonio, podían pasar por una serie de rituales, una serie de servicios. Nada más cumplir 7 años fui arréfora. Los arréforas son las que tejían el peplo sagrado de la diosa Atenea. A los 10 molía el grano para nuestra patrona, festividades del trigo, de la fertilidad.
Y después, con el vestido de azafrán, fui osa en Braurón. Finalmente, hecha una guapa moza, fui canéfora. Las canéforas son las que llevan las cestas, también con los objetos sagrados, ¿no?, en el festival de las Panatenías. Me interesa el caso de fui osa en Braurón. Esta imagen que se ve aquí es un pequeño craterisco, un pequeño vasito que ha aparecido en Braurón, un santuario precioso, que ahora veremos una foto, que tiene un papel muy importante, ¿no?, en estos tránsitos. El santuario de Braurón, que está a las afueras de Atenas, en la costa oriental del Ática, era un santuario en el que, seguramente no todas, pero un grupo de jóvenes selectas de las familias atenienses pasaban un tiempo indeterminado, probablemente un año, en estos momentos clave de la edad, entre los 13, 14 años, ¿no?, el momento en el que está acabando ya la pubertad para convertirse en mujer, pasaban un tiempo aquí realizando una serie de ritos que no conocemos muy bien, pero que tenían como función prepararlas para convertirse en buenas esposas. Es un ritual muy antiguo que tiene que ver con los osos. El oso es el animal de Ártemis. Aquí tenemos una imagen de la diosa Ártemis amamantando. Aparece en Braurón. Aquí tenemos una estatua de una niña. Hay muchas estatuas, ¿no?, de las jóvenes, probablemente cuando ya han accedido a la edad adulta, cuando se han convertido en mujeres, pues consagran, dedican estatuas para recordar este periodo de su infancia, de su transición. Y es un ritual, ya digo, no conocemos los detalles, pero probablemente el sentido, uno de los sentidos, es la domesticación. Las niñas saltan, corren en distintas actitudes, y es una manera de domesticarlas, de convertirlas de seres salvajes, equiparables a las osas, a los osos, en futuras madres. Porque además la osa, los griegos tenían la idea, y en cierto modo real, de que las osas son uno de los animales salvajes que más protegen a sus niños, a sus hijos. La osa defiende enormemente, muchos animales, por supuesto, a sus crías, ¿no? Entonces, era una manera mediante el cual, sobre todo las hijas de buenas familias, pasaban una temporada en este santuario para convertirse en un futuro inmediato en buenas esposas. Abandonaban esa vida, era un tránsito, abandonaban esta vida todavía salvaje, indómita, para convertirse o para estar preparadas para convertirse en buenas mujeres. Recordemos lo que decíamos hace un momento, es el marido, es el varón el que de alguna manera domestica a la esposa, es el que le enseña todo lo que tiene que saber, ¿no? Entonces los griegos, que son muy amigos de estos ritos de paso, transferían a este aspecto religioso esos rituales, ¿no? Era una manera de preparación para el matrimonio, ¿no? Y seguramente esto existía en muchas ciudades griegas, ¿no? Pero en el caso de Atenas tenemos la enorme suerte de conocer el santuario, de conocer una cantidad enorme de ofrendas, de dedicatorias, que nos permiten ver cómo en Atenas este tránsito se producía. Hay versiones o hay visiones del matrimonio que no son tan positivas. Muchas son positivas, evidentemente. Y aquí, curiosamente, es una mujer la que lo expresa. Claro, es Medea, esta famosa, esta hechicera, ¿no?, que termina matando a sus hijos, ¿no? Claro que lo escribe es Eurípides, por lo tanto, bueno, aunque la que hable sea Medea, el que está hablando es Eurípides. Eurípides es un personaje, es un trágico, digamos, dentro de lo que es el mundo griego, muy sensible a muchos aspectos, ¿no? Y el propio Eurípides, en boca de Medea, plantea como que no es una situación tan envidiable la del matrimonio, probablemente un poco para romper una lanza, ¿no?, en contra de aquellos que piensan que el estado natural de la mujer es el matrimonio, que la mujer disfruta con esta vida. Pues curiosamente en esta tragedia, que es impresionante, ¿no?, de Medea es una de las tragedias probablemente más impactantes, ¿no?, del mundo griego, ¿no?, la propia Medea cuestiona este rol que se tiende a asignar a la mujer, ¿no? Es decir, no es en absoluto una situación envidiable.
tenemos que comprar un esposo con dispendio de riquezas y tomar un amo de nuestro cuerpo, y este es el peor de los males, y la prueba decisiva reside en tomar a uno malo o a uno bueno. Termina diciendo, dicen que vivimos en la casa una vida exenta de peligros, mientras ellos luchan con la lanza. Necios, preferiría 3 veces estar a pie firme con un escudo que dar a luz una sola vez. Ya digo, no es muy frecuente en el mundo griego encontrar esta visión. No la voy a llamar visión femenina, insisto, es Eurípides el que está hablando por boca de Medea, pero sí que es interesante ver cómo un varón da la vuelta a esta situación, ¿no? Y pone en boca de Medea, es decir, se piensa que vivimos felices, alejadas de la guerra es terrible. ¡Qué absurdo! Es decir, tener un hijo es tremendo. Es tremendo, y lo veremos también porque, como es bien sabido, la tasa de mortalidad infantil y de madres en el parto y en los primeros días posterior al parto es enorme, es terrible, ¿no? Pero, como vemos, frente a la visión ortodoxa, ¿no?, que la mujer, bueno, incluso en los pasajes de Jenofonte, disfruta recibiendo, si nos diéramos entero el económico, la esposa disfruta aprendiendo, disfruta recibiendo las lecciones de su esposo. Bueno, vemos como algún autor, como Eurípides, cuestiona esta visión tan idílica, ¿no? Por eso el mundo griego en ese sentido es sorprendente, ¿eh? No hay una sola voz, hay muchas maneras de entenderlo. Pero bien, volvamos, digamos, a la idea canónica. La vida de la mujer, casada y sin casar, es una vida dedicada al cuidado de la casa. Y eso lo vemos ya desde la manifestación más antigua de la literatura griega, desde los poemas homéricos, ¿no? Dice, aquí es Ulises, ¿no? Sabemos que Ulises llega a Ítaca, nadie le reconoce, salvo la vieja esclava Euriclea, y pasa allí un tiempo, bueno, observando la situación, ¿no? Y en un momento le dice a las sirvientas, que están por ahí totalmente desaforadas, ¿no? Claro, como no hay un varón en casa, es una idea nuevamente en este sentido, ¿no? Como falta el hombre, como no está Ulises, y Telémaco, el hijo, todavía es joven, las esclavas, las servidoras, campan por sus respetos. Y en un momento determinado, Ulises les dice, el dueño que os falta hace tanto, a las salas subid, retorced, donde está vuestra noble señora, retorced a su lado los copos, sentaos junto a ella y tratad de alegrarla, o la lana peinad con las manos, que ya todos habré de dar luz, aunque quieran quedarse, bla, bla, bla. La función de la mujer en la casa, en el oikos, es dedicarse a, como se decía antes, a sus labores, al tejido, al hilado, a estar recluida en un espacio propio, rodeada de sus sirvientas, de las varias generaciones, porque puede convivir la madre del marido, pueden convivir las hijas, tejiendo e hilando. Esas son las actividades principales de una esposa normal. Se ocupa del tejido y del hilado. Y esto lo vemos ya, como digo, desde la primera manifestación, desde los poemas homéricos, ¿no? Donde Ulises, que va de incógnito, les recrimina a estas sirvientas que vivan una vida disipada, que no ayuden a su señora. Conocemos por la arqueología toda una serie de instrumentos propios de mujeres vinculados con estas actividades, algunas piezas muy interesantes. Esta que tenemos arriba es lo que conocemos como un epínetron, sirve para colocárselo, en la imagen anterior se veía el dibujo, para colocárselo encima de la rodilla y ahí deshilar, desbastar la lana, ¿no? Es un tipo de instrumento propio de las mujeres. Se coloca en la rodilla, algunos aparecen en tumbas femeninas casi siempre, lo cual demuestra que es una parte de las propiedades de la esposa, y el otro objeto es el cálazos, que es donde se guarda la lana, las madejas de lana o los vellones de lana antes de desbastarlo. En muchas tumbas femeninas son los objetos que aparecen, ¿no? Porque forman parte de las actividades habituales de la mujer dentro de la casa. Tenemos muchísima información iconográfica, este vaso con todo el proceso, el tejido, el hilado, aparecen arqueológicamente
toda una serie de pesas de telar, de las que conocemos como fusayolas, casi siempre también en tumbas femeninas vinculadas con estas actividades, ¿no? Por tanto, tanto la literatura como la arqueología nos confirma que uno de los elementos fundamentales de la vida de las mujeres dentro de la casa es el hilado y el tejido. Tanto de, ya digo, de la madre, del marido, de la esposa y, naturalmente, cuando tiene niñas, de las niñas. Una niña con 7, 8, 6 años empieza a ayudar a su madre en estas actividades, ¿no? Por lo tanto, es lo que se espera de la vida de la mujer dentro de la casa, dentro del oikos. Y nuevamente el paradigma también en los poemas homéricos es la propia Penélope. Claro, a Penélope todos la conocemos por este ardid, ¿no? Este tejido, este tapiz que hace, pero que deshace todas las noches, y en lo que pasa la mayor parte de su tiempo, ¿no? Un poco para huir de los pretendientes, que lo que le exigen es que elija a uno de ellos para sustituir a Ulises, al que todos dan por muerto, pues se dedica a hacer esta actividad, ¿no? Es decir, es a todos, yo creo que a Penélope siempre nos la imaginamos como se muestra en este bello vaso, tejiendo y destejiendo, ¿no? No hay otra actividad para ella dentro de la casa. Cuando los pretendientes se reúnen a comerse los bienes de Ulises, se reúnen solos, no se reúnen con la mujer, con las mujeres. Penélope se sube a sus estancias y allí va tejiendo y destejiendo este tapiz, ¿no? Por lo tanto, puesto que los poemas homéricos forman parte, ¿no?, de la base de la educación de cualquier griego, ya desde estos poemas vemos cómo se van asumiendo estos roles. La mujer perfecta es Penélope, que espera a que llegue su marido, al final llega, como sabemos, pero durante todo este tiempo se dedica a las actividades propias de una mujer honrada en el mundo griego, que es el tejido, que es la lana, que es atender las obligaciones del interior de la casa. Sin embargo, también para dar otra vuelta de tuerca, para pensar que no, o para que veamos que no hay una visión unilineal, sabemos que en el año 451 a.C., en Atenas, se promulga una ley que obliga, para ser ciudadano de pleno derecho, que obliga a que tanto el padre como la madre sean, vamos a llamarlo así, ciudadanos. La mujer no es ciudadana en sentido estricto, no tiene derechos de ciudadanía, no puede votar, no puede participar en política, pero Pericles aprueba una ley que obliga a que los dos padres, el padre y la madre, sean atenienses, vamos a decirlo así, de pura cepa. Lo cual es un cambio importante, porque hasta ese momento predominaba exclusivamente el derecho masculino. Si el padre era ciudadano, el hijo iba a ser ciudadano, independientemente de quién fuera su madre. Pero la ley de Pericles lo que hace es, en este sentido, revalorizar el papel de la mujer. Para que se sea ciudadano, no basta con que el padre lo sea, la madre también. ¿Qué quiere decir ser ciudadana? Ser hija de padre ciudadano y de madre también ateniense de pura cepa. Es decir, la mujer en la Atenas del siglo V, la mujer ateniense, asume un papel importante, porque es un requisito necesario para ser ciudadano. Lo cual es una novedad en el mundo ateniense y en buena parte del mundo griego. De hecho, el propio hijo que tuvo Pericles con su amante Aspasia, de la que luego hablaremos, su hijo no era ciudadano. Luego lo fue, luego consiguió que se aprobara una ley para convertirle en ciudadano, pero era un hijo bastardo, porque era hijo de Aspasia, que era extranjera, que era Milesia. Por lo tanto, vemos que para ser ciudadano en algunas ciudades se utiliza también la línea materna, lo cual también, cuando pensamos en la mujer como una figura a veces secundaria, puede serlo en algunos aspectos, en otros no lo es tanto, porque es la que permite conferir la ciudadanía a su hijo. En otras ciudades, y pasamos al caso de Creta, no es exactamente lo mismo, pero hay una ley, esta magnífica
colección de leyes, el Código de Gortina, ¿no?, que es un documento epigráfico de una calidad extraordinaria, con un montón de leyes, encontramos algunas leyes curiosas, ¿no?, como esta que traigo aquí. Si el esclavo va al lado de una mujer libre y se casa con ella, los hijos sean libres. Y si la mujer libre junto al esclavo, los hijos sean esclavos. Es decir, dependiendo de dónde se haya producido el nacimiento, es decir, de dónde resida la mujer, el hijo asumirá, el hijo de una mujer libre, asumirá la libertad. Digamos, si la cabeza de familia, entiéndanme, lo pongo entre comillas, si la cabeza de familia es una mujer libre, aunque el hijo lo tenga con un esclavo, el hijo será libre. Al revés, ocurre lo contrario. Si el cabeza de familia es el esclavo, aunque la mujer sea libre, no puede transmitir ese estatus de libre al hijo. Lo cual quiere decir que en una sociedad como la sociedad de Gortina de principios del siglo V, la mujer tiene capacidad para transmitir su estatus libre al hijo. Insisto, depende de quién ejerza esta idea de cabeza de familia. Es decir, si viven en casa de la madre, es decir, si la madre, en el mundo cretense la mujer puede heredar, tiene capacidad de heredar, a diferencia de lo que ocurre en Atenas. Si es la madre la que, en donde vive esa familia, el hijo será libre. Es decir, vemos, por lo tanto, cómo esta imagen que la mujer no tiene importancia, que a veces se piensa no es del todo cierta. En Atenas tiene una importancia fundamental, en Creta, en Gortina también. Es decir, dependiendo del estatus de la mujer, el hijo, en Gortina, puede ser libre o esclavo, y en Atenas puede ser o no ciudadano, ¿no? Por lo tanto, no pensemos que es una imagen unívoca, hay muchos matices que hay que tener en cuenta. Bien, nuevamente, para volver al tema de la maternidad, este otro pasaje de Recuerdos de Sócrates de Genofonte. No te imagines que los seres humanos engendran hijos por el placer sexual, porque si de eso se tratara, las calles están llenas de medios para satisfacerlos. Más bien es evidente que tomamos en consideración de qué mujeres podríamos tener los mejores hijos, y es con ellas con las que nos unimos para procrearlos. Esta idea que veíamos antes, ¿no? Hay que buscar a la mejor mujer. La mujer, en cambio, no puede elegir marido, de eso se quejaba Medea, ¿no?, en la tragedia de Eurípides. La mujer no puede elegir, el hombre puede elegir, pero puesto que puede elegir, tiene que elegir a la mejor. ¿Por qué? Porque de ahí dependerá que los hijos sean buenos. Y entramos brevemente en, puesto que no voy a entrar en el tema del matrimonio porque eso nos llevaría muy lejos, puesto que me quiero centrar en la maternidad, ¿cómo concebían los antiguos los procesos biológicos de la procreación? Pues no los entendían. Evidentemente no tenían los conocimientos que tenemos nosotros, no lo entendían. Sabían, evidentemente, que era necesario un hombre y una mujer, esto es evidente. No se ponían de acuerdo del todo de si la mujer aportaba algo más que el receptáculo, el útero, y si todo lo aportaba el hombre. No se terminaban de poner de acuerdo. No tenían muy claro cuándo se producía el embarazo y cómo se producía el embarazo. Por supuesto, desconocían por completo, como digo, todos estos mecanismos biológicos y fisiológicos. Como muestra pongo un botón para propiciar el embarazo. Debe hacerlo cuando cesan o cuando van a comenzar las reglas, especialmente cuando cesan. Es en esos días en particular cuando hay que probar si puede quedarse embarazada, pues son los días decisivos. Si no concibe enseguida y todo lo demás funciona bien, no hay obstáculo para que tenga relaciones sexuales en los otros días, ya que el tratamiento le provocará excitación y las venas se dilatarán, y si la semilla del hombre confluye directamente con la de la mujer, ésta concebirá. Es decir, no tienen muy claro el papel del deseo, no tienen muy claro el papel de la excitación, y estamos hablando de los hipocráticos. Son textos, hay una gran cantidad de textos atribuidos a Hipócrates. Hipócrates es un poco el creador de la medicina, vamos a llamarla científica. No tenía ni idea exactamente de cómo se producía el embarazo. Había un conocimiento práctico, evidentemente. A poco que observaran y observaban, sabían que había un ciclo en la fisiología de la mujer, esto lo sabían evidentemente.
sabían que el embarazo se producía más o menos a mitad de ese ciclo. Digamos, no hay más que ver, no era cuestión de observar, pero no sabían por qué exactamente. No tenían idea, porque había muchos casos en los que no se producía el embarazo, ¿no? Por lo tanto, tampoco les parecía una ciencia exacta, ¿no? Y en algunos autores pues, nos encontramos, en el caso de Platón, con unas ideas muy peregrinas, ¿no? Platón es el que introduce esta idea podríamos decir, del útero errante. El útero es una especie de órgano que dentro de la mujer se va moviendo por distintas partes del cuerpo, según se mueve a una zona u otra provoca un determinado estado, y solo cuando el útero aparece o se queda en el sitio en el que debe estar es cuando se puede producir la fecundación. Es decir, las ideas médicas de Platón, que en buena parte reproduce las ideas médicas de su época, son absolutamente erróneas. Estos médicos hipocráticos no practicaban la disección, era un conocimiento puramente teórico-práctico y basado además en algunas ideas de este tipo, ¿no? Pues el útero errante, ¿no? Eso tiene que ver también con el concepto de histeria, ¿no? Como se sabe, ¿no? Es decir, era una cualidad porque esta fisiología de las mujeres en las que los griegos creían propiciaba este tipo de cosas, ¿no? Es decir, desde el punto de vista fisiológico, los griegos no tenían la más remota idea de cuáles eran los mecanismos que propiciaban el parto. Y los remedios, no voy a entrar en remedios, porque nos llevaría también muy lejos, los remedios que encontramos en el corpus hipocrático son algunos debían ser absolutamente dolorosos, terribles y evidentemente hoy sabemos que privados de cualquier base científica. Las mujeres que no se quedaban embarazadas después de haber intentado todos estos métodos naturales, pues con hierbas, cójase una aplicación, póngasele un poco de cobre y se le mezcla con no sé qué y se le aplique. Si no queda embarazada y no se muere o sobrevive, aplíquese otro mecanismo. Es decir, cosas auténticamente terribles, ¿no? Quienes no conseguían tenían otro recurso, ir a los santuarios. Por ejemplo, al santuario de Asclepio. Asclepio, el dios de la medicina, pues he puesto aquí un ejemplo curioso e interesante de una persona importante también, de una princesa epirota, que acude al santuario y además hace una dedicatoria. Andrómaca del Epiro fue al santuario de Epidauro porque no tenía hijos. Durmió en el Ábaton y tuvo un sueño. Le pareció que un bello joven levantaba sus vestidos y después de eso que el dios tocaba su vientre con la mano. Después del sueño nació un hijo de Andrómaca y de su marido Aribas. Es una princesa epirota que evidentemente quedó embarazada después de haber ido al santuario. Es decir, ella estaba convencida, y probablemente todo su entorno, de que el propio Dios, aquí vemos una imagen, no corresponde al mismo acto, pero vemos una imagen en la que el propio Asclepio está imponiendo sus manos a la enferma. En el santuario de Epidauro la manera de curarse era mediante el sueño. Se inducía el sueño, el paciente, por así llamarlo, tenía un sueño y se interpretaba ese sueño, ¿no? En la estela vemos al propio Dios imponiendo las manos, induciendo este estado en el paciente. Bueno, quien no tenía otros medios u otra esperanza, acudía a los santuarios, y los santuarios daban consejos, ¿no? Lo cual indica que hay, claro, una mezcla, digamos, de un pensamiento racional, aunque poco eficaz, por falta de conocimientos, junto con un pensamiento mágico-religioso. Es decir, o te trataba un médico hipocrático y te mandaba una serie de emplastos y de ungüentos que podían dar o no dar resultado. Probablemente si daban resultado era porque la naturaleza al final seguía su curso, o en caso negativo ibas a un santuario para ver si los dioses te indicaban el camino o te ayudaban. Es decir, un poco para que veamos en qué ambiente se mueven. Aquí tenemos esta es una tablilla del santuario de Dodona, donde tenemos una consulta. En el santuario de Dodona se han encontrado miles de tablillas de este tipo, de plomo, donde aparecen las consultas que se hacían al dios. Y aquí tenemos una consulta de una persona, de una mujer, que se llama Cleónike, que pregunta a Zeus, Naios y a Dione si conviene que busque a otro hombre para tener hijos y a qué dioses conviene dirigirse para conseguir ese fin. Es decir, una mujer que no tiene hijos, puesto que la maternidad es algo fundamental, lo estamos apuntando y lo veremos después, para, digamos, completar el estatus
de una mujer que no tiene hijos tiene esta ansiedad por tener hijos. Y al final acude a un santuario para preguntar si no será culpa de su marido, si puede resolver la situación cambiando de hombre. Y en todo caso a qué dioses tiene que encomendarse, ¿no? Es decir, las propias mujeres, muchas mujeres, tenemos varias de este tipo, muchas mujeres acuden a los santuarios, el caso anterior y porque las propias mujeres han asumido como algo natural la maternidad, han asumido como parte de su integración total en este mundo griego la maternidad. Y por lo tanto no solo hombres, que también los hay, preguntan si tendrán hijos, sino que también mujeres preguntan. En todo caso, el hecho de que tengamos estas visitas a santuarios también quiere decir que no todas las mujeres estaban recluidas en su casa, que había mujeres que tenían capacidad de viajar, de ir a santuarios, a plantear sus consultas, y esta idea también. Y conocemos una cantidad enorme de objetos, de figuritas como estas que tenemos aquí, que son figuritas propiciadoras de la fertilidad. Son estas figuras de mujeres con las manos en los pechos, son objetos dedicados en santuarios. Es decir, quien quiere tener hijos, pues tiene también, aparte de hacer consultas, hacer ofrendas, ir a los santuarios, hacer sacrificios, depositar figurillas, depositar elementos para que los dioses les permitan tener hijos, ¿no? Es decir, hay toda una serie de mecanismos para que la mujer se quede embarazada, desde los médicos o pseudomédicos hasta los religiosos o hasta estos que entran en la categoría religiosa, pero más próxima a lo que podríamos llamar la magia simpática. Es decir, si dedicamos una imagen vinculada con la fertilidad a una diosa protectora de la fertilidad, esperamos que la diosa nos recompense otorgándonos la fertilidad, ¿no? Es este sistema de pensamiento. Naturalmente, es otro campo enorme en el que tampoco me voy a detener demasiado, simplemente estas pinceladas. Igual que hay quien quiere quedarse embarazada, hay quien no quiere quedarse embarazada, ¿no? Por lo tanto, también los griegos tienen soluciones contraceptivas y abortivas. Aquí tenemos algunas cuantas, ¿no? Voy a leer una solo. Si no se desea quedar embarazada, diluir en agua una cantidad de mineral de cobre chipriota semejante al tamaño de un haba y darlo a beber. Durante un año no hay concepción. Es lo que les decía antes, ¿no? En el corpus hipocrático nos encontramos 40.000 recetas de este tipo, a cada cual más peregrina. Triturar un poco de gálbano en cantidad correspondiente al tamaño de una aceituna y aplicarlo como pesario en aceite de cedro. Este preparado puede hacer abortar y hacer expulsar el feto. Puede, probablemente, no consigue. Hombre, es verdad que hoy sabemos que hay plantas, que hay elementos abortivos, ¿no? Pero es este tipo de medicina casi de prueba-error. Es decir, si en un caso funciona, pues a lo mejor no es por el remedio, sino pues porque la mujer tenía ya problemas y aborta espontáneamente. Pero claro, si eso parece que funciona, pues lo toman como medio, ¿no? Es decir, probablemente estos medios no funcionan demasiado, pero hay toda una serie de remedios. El corpus hipocrático tiene bastantes, y abortivos, claramente. 2 porciones de uva pasa silvestre, diluirlas en hidromiel y darlas a beber. Otro abortivo, una medida líquida de jugo de pepino silvestre esparcida en pan de cebada. Aplicar esto en pesario después de haber ayunado durante 2 días. Pues no sabemos la efectividad que tendrían, ¿no? Pero estos médicos hipocráticos reflexionan, ya digo, sobre cómo propiciar el embarazo, pero también sobre cómo evitarlo. Si al final las cosas iban como debían ir, la mujer se quedaba embarazada. Pero claro, había que saber también si estaba embarazada. Evidentemente es una cosa que al cabo de unos pocos meses suele ser evidente, pero claro, interesaba saber desde el primer momento si estaba o no embarazada, porque naturalmente los cuidados que había que aplicar variaban. Aquí les he puesto un par de pruebas para intentar ver si una mujer está embarazada. Hervir una cabeza de ajo y aplicarla a la matriz. Al día siguiente examinar la matriz palpando con el dedo. Si huele la boca, buena señal, y si no, volver a aplicar el remedio. Otra prueba de embarazo. Aplicar un poco de aceite de almendras amargas en un trozo de lana y examinar cómo huele la boca. Claro, esto parte de la idea de que los conductos se comunican entre sí, evidentemente, lo cual, como ya les decía antes, es desconocer en absoluto la fisiología humana. Bueno, son estas pruebas casi todavía de abuela, ¿no? de
pueblos, ¿no? La señora mayor que enseguida toca la tripa y dice, estás embarazada y va a ser niño. Y a veces aciertan, ¿no? Bueno, es ese tipo de medicina. Era importante saber, como digo, si la mujer estaba embarazada, porque a partir de ese momento había que aplicar toda una serie de cuidados. Había también, que el corpus hipocrático, conocían esta idea de los antojos, que la mujer se vuelve más irritable, todo eso, todo este tipo de cuestiones, los griegos las trataban. Y convenía, por lo tanto, saber con antelación, o lo antes posible, que se había producido el embarazo, para empezar a tratar a la mujer de la manera adecuada, quitarla de trabajos duros. Evidentemente los griegos eran perfectamente conscientes de que una mujer embarazada no debía hacer esfuerzos, ¿no? Y, como ya comentaba antes, como las tasas de mortalidad eran tan terribles, pues eran conscientes de que cuanto antes se supiera que se había producido el embarazo, antes se podían tomar medidas. Por eso, esta cantidad de remedios, muchos de ellos muy pedestres, ¿no?, para intentar averiguar este elemento. Y también figurillas, ¿no? Esta figurilla de terracota es también un exvoto. Probablemente muchas mujeres embarazadas dedicaban figurillas a las diosas para que el embarazo transcurriera de manera normal. Pero a veces, y aquí traigo un elemento arqueológico interesante, a veces, muchas veces, los embarazos no llegaban a buen término, ¿no? Y a veces tenemos pruebas arqueológicas. En el año 67 se excavó en el Ágora de Atenas una tumba muy rica, se la bautizó como la tumba de la rica dama ateniense, una tumba de hacia la mitad del siglo IX a.C. Encontraron huesos dentro de la urna, aparecieron toda una serie de huesos. Claramente se vieron que eran huesos de mujer, pero bueno, digamos que se olvidaron esos huesos en los almacenes del museo. Hace pocos años se reanalizaron esos huesos y se descubrió que entre esos huesos de mujer había huesos de un feto. No quedó claro si era un feto o un recién nacido, probablemente era un feto, porque se han hecho pruebas y probablemente la mujer fue enterrada, murió, y fue enterrada, claro, con el feto dentro, ¿no? Fue incinerada y la incineración permitió que se conservaran estos huesecitos. Una mujer de 30 a 35 años, esta es la reconstrucción que se ha hecho, como el cráneo se conservaba relativamente bien, este sería el aspecto que tenía, enormemente rica, es decir, con un ajuar cerámico muy interesante, con algunas piezas únicas, con un collar hecho de cuentas de pasta vítrea, con pendientes de oro, con varios anillos de oro, con muchas joyitas. Era una mujer rica, de una familia importante, con muy buen estado de salud. No tenía ningún elemento. Saben ustedes que los huesos, si se hace un trabajo duro, pues quedan marcas en los huesos. Podemos saber muy bien, hoy la antropología, la paleoantropología está muy avanzada, hoy analizando los huesos podemos saber si una persona ha llevado una vida dura, una vida acomodada, las enfermedades. Esta mujer había vivido una vida muy regalada, sin ningún esfuerzo físico, estaba en muy buen estado de salud y se encontraron, como digo, los restos de un feto, un pequeño feto de entre 8 meses o a término, es decir, a punto de nacer. Causas de la muerte indeterminadas. Probablemente, digamos, con los datos no podemos decir más, probablemente esta mujer murió en el momento del parto. Uno de estos partos complicados, no debió de salir probablemente el bebé y debió morir en el parto, lo cual era muy frecuente. Es decir, aquí tendríamos, es uno más, tenemos muchos, aquí tendríamos un ejemplo arqueológico realmente curioso, interesante, de cómo estos partos, esta idea, pues a veces acababan muy mal, ¿no? Y ya digo, no siempre tenemos datos, pero en ocasiones sí los tenemos. Hay partos difíciles, incluso las diosas tienen partos difíciles. Es el caso de Leto, la madre de Apolo y Ártemis. Durante 9 días y 9 noches estuvo con los dolores del parto. No podía dar a luz. ¿Por qué no podía dar a luz? Porque la diosa que provoca los partos no había sido avisada. No voy a contarles la historia, ¿no? Leto pues, es perseguida por Hera, evidentemente, porque lleva unos hijos de Zeus, y todos los dioses acuden a su parto, pero nadie avisa a Ilitía. Ilitía es la divinidad que propicia los partos, hasta que se dan cuenta de que Ilitía no está y se la llama. La única que no se había enterado era Ilitía,
provocadora de las angustias del parto, pues se hallaba sentada en la cima del Olimpo. Tal. Fue entonces, en cuanto llegó a Delos y Litía, provocadora de las angustias del parto, cuando a Leto le sobrevino el parto y sintió el deseo de dar a luz. En torno a la palmera, echó ambos brazos y apoyó las rodillas en el blando prado. Sonreía la tierra bajo ella. Es decir, hasta los dioses, hasta las diosas, tienen dificultades si no aparece Ilitía. Ilitía, claro, es esta divinidad que provoca el parto. ¿Qué le pudo pasar a esta mujer ateniense que veíamos hace un rato? Que evidentemente un griego lo interpretaría así, que Ilitía no había aparecido, que Ilitía no se había personado y el parto no pudo provocarse. Nuevamente este pensamiento, ¿no?, entre mítico y religioso. Cuando se produce el parto, pues autores como Aristóteles reflexionan que en la mayor parte de los animales el parto es indoloro. Sin embargo, en la mujer los dolores son mucho más intensos, en especial cuando son sedentarias y las que no tienen las caderas anchas. Bueno, curiosamente, esta sí es una observación que tiene cierto fundamento, como sabemos hoy día, ¿no? Tenemos algunas imágenes como estas que vemos aquí, ¿no?, una colección de terracotas, de las que pongo algún ejemplar más, chipriotas, donde se ve efectivamente el momento del parto. Se ve aquí a una asistenta que la ayuda. En la siguiente tenemos también a la asistenta que la ayuda y a la comadrona que está extrayendo ya al bebé, ¿no? Son muy toscas, pero son muy impresionantes, ¿no? También requiere el corte del cordón umbilical por parte de la comadrona una cierta habilidad. No es preciso que en los partos difíciles sea capaz de socorrer a la paciente, sino que debe estar al acecho de todos los incidentes, y la importancia de la comadrona, es decir, aparte del elemento divino de Ilitía, pues la cosa práctica, la comadrona, fundamental, como sabemos hoy día también, ¿no? Las griegas daban a luz con comadronas, en general rodeadas seguramente de toda la familia, de las mujeres de la familia que la ayudaban, que la asistían en el parto, ¿no? Era también una actividad familiar. Pero nos dice Aristóteles, la mortalidad infantil es muy grande antes del séptimo día. Esta es la razón por la cual los niños no reciben nombres antes de este día, puesto que se piensa que a partir de este momento tiene más posibilidades de sobrevivir. Es decir, la mortalidad en estos primeros días es terrible, es enorme. Claro, las condiciones de higiene no son las nuestras. Si un parto venía mal, pues no tenían demasiadas maneras de resolverlo, ¿no? Por lo tanto, sabemos que es un momento clave, crucial. E incluso había santuarios, el propio de Braurón, que hemos mencionado antes, donde se nos habla de que la primera sacerdotisa, Ifigenia, la famosa hija de Agamenón y Clitemnestra, ha de ser la clavera de esta diosa de Artemis en los bancales sagrados de Braurón. Allí serás enterrada cuando mueras y te dedicarán en ofrenda los sutiles peplos bordados que las mujeres dejan en su casa cuando mueran en el parto. Es decir, Ifigenia está en este santuario de Braurón, este es el espacio específico. Ahí es donde las familias de las madres que mueren en el parto dedican las ropas que han tenido, ¿no? Lo cual, bueno, que se mencione esto, pues nos quiere decir que es una cosa bastante frecuente. Y tenemos algunos ejemplos. Este es un caso de una pequeña necrópolis griega, pues de mediados del siglo IX, mediados del siglo VIII a.C., una necrópolis familiar, como se puede ver, porque está rodeada de un recinto, y marcado en rojo las tumbas infantiles. Hay una cantidad extraordinaria de tumbas infantiles, más las que hayan desaparecido. Son estas cistas pequeñitas. La verdad, yo que he visto esta necrópolis en excavación, pues la verdad es que daba bastante pena, ¿no?, ver esta necrópolis y ver las cistas grandes, ¿no?, de los varones y ver tanta cantidad de cistas pequeñas, ¿no? Es decir, este es un grupo familiar, un clan, vamos a llamarlo, durante 100 años, que hay prácticamente tantas tumbas de neonatos, de niños de pocos meses, como tumbas de adultos. Y las tumbas de adultos tampoco tienen una edad elevada, ¿no? Es decir, la mortalidad en el mundo antiguo, y más la infantil, era enorme. Eso lo sabemos por los textos que estamos viendo, pero también por la arqueología.
Y a veces encontramos, ¿no?, en algunos monumentos funerarios, como este que tenemos aquí, pues algunas obras, algunas composiciones, algunos epigramas llenos de dolor, de sentimiento y bellísimos, ¿no? Sostengo al querido hijo de mi hija, al que tuve sobre mis rodillas, cuando vivos veíamos la luz del sol. Ahora sostengo al niño muerto, muerta yo también. Y aquí vemos, ¿no?, a la abuela con el nieto, ¿no? Es decir, son escenas que evidentemente siguen apelando a nuestros sentimientos, ¿no?, como apelaban a los sentimientos de los antiguos. O esta otra preciosa imagen, ¿no?, de un lécito de fondo blanco, el niño aquí, su madre, el niño con su carrito de juguete, y aquí la barca de Caronte. El niño ha muerto con su juguete, el niño está mirando a su madre, a la que le lanza los brazos, pero aquí está esperándole la barca de Caronte, ¿no? Es decir, hay escenas que recuerdan efectivamente lo terrible que es este fenómeno en el mundo antiguo, ¿no? Cuando nacía el niño, normalmente, y hay algunas imágenes muy bonitas, se los fajaba, se los rodeaba enormemente de pañales de lana. Es decir, claro, se tenía la impresión de que los niños tenían frío, de que los niños estaban desvalidos y había que fajarlos por completo. Eso no es muy extraño, hasta hace pocos años a los niños se les rodeaba de un montón de ropas, ¿no? Hoy día, evidentemente, el niño está en la cuna pues prácticamente con unas ropitas, ¿no? Pero esta idea, ¿no?, de que al niño hay que protegerle de todo mal, del frío y demás, pues estaba muy extendida. Ahí tenemos algunos ejemplos en la iconografía realmente curiosos, ¿no? El niño parece casi una momia, ¿no?, todo vendado, solo asoma la cabecita, ¿no?, y con un gorrito para que no coja frío, ¿no? Bueno, los propios autores antiguos reconocían esto. También, en el caso de los niños que morían de parto, se dedicaban las ropas, pero en general era habitual, ¿no? Cuando nacían los bebés, nos dice un texto antiguo, se dedicaban las ropas a Ártemis. No hay demasiados datos iconográficos, pero sí tenemos de una estela que apareció en un posible santuario de Ártemis, en Equinos, donde vemos, se está haciendo un sacrificio, se está ofreciendo al niño, de alguna manera a la diosa, que está aquí, pero, esta es la foto, se ve mejor en el dibujo, pero están aquí todas las ropas. Es decir, era un agradecimiento. Es decir, cuando nacía el niño y sobrevivía pues estos 7, 10 días, el primer mes, pues se consagraba el niño a Ártemis, se le llevaba a Ártemis, se hacía un sacrificio, se ve aquí, ¿no?, la imagen del pequeño ternero, y se consagraban también las ropas que había llevado la madre en el embarazo, ¿no? Es decir, había toda una serie de ceremonias para propiciar, para pedir, para agradecer el nacimiento, etcétera, etcétera. Es decir, el mundo religioso estaba muy presente. Y lo que comentábamos antes, se celebraba una ceremonia en la casa el quinto día, la anfidromía, que se reúnen todas las mujeres que han participado en el parto, se lavan las manos y corren alrededor del hogar. Y los familiares envían regalos, sobre todo pulpos y sepias. Digamos que han pasado los 2, 3, 4 primeros días, que son los más peligrosos, y si el niño sobrevive al quinto día, de alguna manera se certifica su nacimiento. El niño ha nacido, evidentemente, pero se hace esta fiesta en el seno familiar, en torno al hogar, para, digamos, dar por sentado que el niño ha nacido. Y no se le ponía el nombre hasta el 10.º día. Es decir, hasta el 10.º día, diríamos, no merece la pena ponerle nombre porque no se sabe si va a vivir. Hombre, evidentemente puede morir después, pero son estos días que, como sabemos hoy día también, son los más duros, los más difíciles para un bebé, y los griegos, digamos, que asumían esto. En la primera mitad de este plazo hacían la primera celebración y al 10.º día ya el padre se encargaba de ponerle nombre. El papel de la madre, pues evidentemente es reconocido. Tenemos también este pasaje de Jenofonte. La mujer, tras haber concebido, acepta la carga aguantando molestias y poniendo en peligro su vida. Comparte el mismo alimento con el que ella se sostiene y después de llevar el embarazo hasta su término, con grandes trabajos, a continuación del parto lo mantiene y la cría, sin haber recibido previamente ningún beneficio de él. Intenta satisfacerle, lo va criando durante mucho tiempo, de día y de noche, a costa de fatigas, sin saber qué agradecimiento recibirá por ello. Es decir, evidentemente hay textos que reconocen el papel de la madre. Es
decir, esta vida de la madre abnegada durante toda su vida, ¿no? Porque evidentemente la maternidad es para toda su vida. Y hay autores sensibles que son conscientes de este hecho. Aunque hay otros, como Esquilo, que cuestiona el papel de la madre. No es la que llaman madre la que engendra al hijo, sino que es solo la nodriza del embrión recién sembrado. Esquilo es de los que pensaban que la mujer no aporta nada, la mujer aporta solo el receptáculo. Por lo tanto, bueno, es madre como puede ser otra cosa, ¿no? Engendra al que fecunda, mientras que ella solo conserva el brote sin que por ello dejen de ser extraños entre sí, fíjense ustedes, con tal de que no se lo malogre una deidad. Es decir, Esquilo escribe a principios del siglo V, una visión todavía arcaica, antigua, considera que la madre realmente es una extraña. ¿Por qué? Porque parte de esta idea que comentaba antes, que la madre no aporta nada, la madre es el receptáculo para que la semilla que la aporta solo el varón crezca. Afortunadamente, como hemos visto, no todos los griegos pensaban así, ¿no? Y el pasaje anterior nos muestra esta vida de dedicación y de abnegación de la madre, ¿no? Pero, insisto nuevamente, esto es un mosaico, es decir, no todos los griegos pensaban lo mismo. Había griegos que daban valor al papel de la madre y había griegos que no daban ningún valor a ese papel. La consideraban, en último término, una extraña, a pesar de que haya nacido de ahí. Muchas madres, sobre todo las de buena familia, no amamantaban a sus hijos, lo encargaban a nodrizas. La propia Leto, en el nacimiento de Apolo, o personajes, pues qué sé yo, como Olimpíade, ¿no? La madre de Alejandro Magno. Sabemos que Alejandro Magno tuvo una nodriza, se llamaba Lánice, a la que se la entregó su madre para que le amamantara. Es decir, las mujeres de buena familia normalmente no amamantaban a sus hijos. Por supuesto, la lactancia materna era fundamental, pero digamos que había mujeres que encargaban esta tarea a otras mujeres. Y también conocemos, y esto la arqueología nos da detalles, una gran cantidad de biberones. Desde las épocas más antiguas, aquí he cogido una selección de biberones de época protogeométrica, biberones de época helenística. Es decir, maneras de dar de comer al niño, de beber al niño leche. Pues sacándose leche propia o de nodrizas, pues en determinados momentos se le podía dar la leche, ¿no? Es decir, estos biberones suelen aparecer evidentemente en tumbas de niños, lo cual indica, pues claro, que formaban parte de su, digamos, de su ajuar. Hay casos en los que evidentemente no se les daba tantos cuidados. El caso de Esparta. Esparta siempre es paradigmática. Nos dice Plutarco: de ahí que tampoco lavaran las mujeres a sus críos con agua, sino con vino, haciendo así la prueba de su mezcla, pues se dice que ceden los cuerpos epilépticos y enfermizos, ¿no? Esta idea, ¿no?, de la eugenética de los espartanos determina que a los niños se los bañe con vino. El agua es demasiado floja, el vino es lo que va a marcar el carácter. Si no tienen buenas defensas, pues enseguida van a percibir. Y el caso más extraordinario es este otro comportamiento que seguramente muchos de ustedes conocen, ¿no? La idea de que cuando el niño nacía deforme o poco robusto, los viejos de la tribu decidían, bueno, si esa era fuerte, le incluían entre los ciudadanos, pero si no, lo enviaban hacia las llamadas apótetas, un lugar barrancoso por el Taygeto, sobre el principio de que ni para uno mismo ni para la ciudad vale la pena que viva lo que desde el preciso instante de su nacimiento no está bien dotado de salud ni de fuerza. Esparta, como saben, es un caso muy peculiar en el mundo griego y, digamos, el Estado asume de alguna manera el derecho a permitir que sobrevivan o no determinados hijos. Eso en otros casos no es tan claro, aunque es verdad que en el mundo griego la exposición de los infantes era una cosa relativamente corriente. Tenemos muchísimos casos, sobre todo ya he puesto aquí un pasaje de Menandro, de la comedia de Menandro, donde bueno, se nos da una de las causas. Pues, la comedia juega mucho con esto, ¿no? Es muy frecuente que dos hermanos, como en esta, que han sido abandonados, al final, cuando son mayores, se conocen, se enamoran y están a punto de casarse, pero claro, evidentemente eso sería un casamiento incestuoso y al final se resuelve el problema, ¿no? En este caso, el padre reconoce a sus dos hijos por distintas señales y nos dice por qué los abandonó. Los abandonó
porque estaba esperando un barco en el que había metido toda su riqueza, y como el barco se hundió, entró en la pobreza y no podía criar a sus hijos, ¿no? Por lo tanto, la pobreza como causa de exposición de los infantes, de los bebés, era una causa importante. Y era algo bastante extendido en el mundo griego. En muchos casos la exposición era prácticamente infanticidio. Es verdad que muchos niños expuestos pues, podían ser cogidos por alguien, muchas veces por tratantes de esclavos, que los convertían en esclavos, por dueños de burdeles, que las criaban y las convertían en prostitutas. Era algo, no sabemos hasta qué punto frecuente, pero hay muchos datos en los textos antiguos que sugieren que debía de ser bastante frecuente. Bueno, el niño, la niña sobrevivía, se integraba en su casa hasta que cumplía los 7 años y empezaba su educación, una educación con roles claramente definidos, las niñas con muñecas, ¿sí? Conocemos infinidad de muñecas, muñecas articuladas, muñecas curiosísimas, graciosísimas, articuladas, para vestir, con lo que jugaban las niñas, o carritos, animales, con los que jugaban los niños. Es decir, la educación de los niños estaba claramente marcada por el rol sexual, de género y social que iban a asumir. Es evidente, no tenemos ninguna duda de eso, ¿no? Por lo tanto, los niños iban creciendo, iban asumiendo sus roles. A veces había festivales donde la mujer tenía un papel importante, un festival como las tesmoforias. La tesmoforia es un festival que se celebra en honor a Deméter y Coré, las diosas de la fertilidad. Son festivales a los que solo pueden asistir mujeres casadas, que durante unos cuantos días al año se apartan de la sociedad, crean una pequeña ciudad femenina, establecen sus propios jefes, sus propias reglas, y durante unos cuantos días viven una vida aparte de la ciudad. Los varones, como se muestra en este texto de Heródoto, evidentemente están al tanto, ¿no? Para evitar que, puesto que las mujeres van a estar solas, puedan asaltarlas, puedan raptarlas, puedan secuestrarlas, ¿no? Pero es un festival exclusivamente femenino. Allí se sacrifican cerditos que se arrojan vivos a un pozo, porque forma parte de rituales de fertilidad, ¿no? Y este festival es importante porque es el que garantiza no solo a las mujeres fertilidad, evidentemente, sino a la propia polis, le garantiza fertilidad. Es decir, Deméter es la diosa de la agricultura. Las mujeres son las mediadoras entre la ciudad y las diosas de la fertilidad, de la agricultura, para que la ciudad, cuando cultive sus campos, tenga fertilidad, ¿no? Por lo tanto, hay rituales que son exclusivamente femeninos, pero que afectan al bienestar de toda la comunidad. Nuevamente, las mujeres no son siempre estos seres aislados. No, dentro de una polis griega tienen una función fundamental, garantizar la fertilidad. La maternidad, pues, como decíamos antes, es el elemento, digamos, que en principio, en la ideología masculina griega, evidentemente, completa a una mujer. Y sobre todo la maternidad. Me casé, me llevé a mi mujer a casa, mi disposición fue no atosigarla, la vigilaba cuando era posible y no dejaba de prestarle atención. Pero cuando me nació un hijo, ya confiaba en ella y puse en sus manos todas mis cosas pensando que esta era la mayor prueba de familiaridad. Pues bien, en los primeros tiempos atenienses era la mejor de todas, hábil y fiel despensera, todo lo administraba escrupulosamente. Insisto, en esta visión masculina, digamos, el momento de plenitud de la mujer es cuando se casa y cuando ha tenido hijos. Entonces se convierte en la dueña de la casa, en la ama de la casa. No como algo propio, sino, como vemos en este texto, como transferencia del varón. El marido, el varón, el dueño de la casa, a la madre de sus hijos le da el poder, le da el control de la casa. Pero siempre es un poder cedido. Ojo, la mujer dentro de la casa no es que tenga poder propio, es el poder que le da el marido porque es su mujer, pero sobre todo porque es la madre de sus hijos, es la madre de su descendencia, ¿no? Es esta ideología
la que tenemos aquí presente. Esta imagen insiste en lo que decía antes, ¿no? La madre y el entorno son las que enseñan a los hijos y a las hijas a reproducir los roles asignados a los géneros en la sociedad griega. Es decir, es este mundo en el que las mujeres, digamos, son introducidas desde bien pequeñas. El comportamiento con la madre, evidentemente, en esta visión, tiene que ser adecuado, ¿no? Aquí nos cuenta Lisias el caso de una madre que no se fiaba ni de su hijo, cuando estaba vivo, ni evidentemente se fiaba de lo que hiciera su hijo cuando muriera. Por lo tanto, nombra a un familiar suyo para que se encargue de sus honras fúnebres. Es un ejemplo probablemente exagerado, en negativo, ¿no? Es decir, lo que se espera de los hijos es que cuando los padres llegan a la vejez, les cuiden, les protejan. De hecho, hay leyes, el legislador Solón establece leyes a principios del siglo VI que castiga a los hijos que no atiendan a sus padres, ¿no? Por lo tanto, los hijos sirven no solo para llevar la sangre, para heredar las propiedades, sino también para cuidar a los padres cuando sean mayores, ¿no? Es este concepto, y con eso se cerraría el mundo. Muy rápidamente, porque ya estamos acabando, voy a pasar por otras mujeres, otros tipos de mujeres en el mundo griego, fuera, a veces vinculados, pero fuera de digamos, de estas mujeres arquetípicas, de estas mujeres que constituyen el 95% de la sociedad griega. La joven que es educada para convertirse en buena esposa y en buena madre. Hay algunas figuras que tienen una personalidad propia, por ejemplo, las sacerdotisas, algunas como la Pitia délfica. La Pitia es la que pone voz a Apolo en el oráculo de Delfos. Son mujeres especiales, excepcionales, que tienen una serie de privilegios. Otras sacerdotisas, la de Hera en Argos, mujeres que tienen gran poder, que controlan las riquezas de los santuarios, y los santuarios griegos eran muy ricos, que incluso tienen toda una serie de capacidades. El caso de esta sacerdotisa que pide que sus hijos, que la han llevado arrastrando el carro porque tenía que ir al santuario, que sus hijos reciban la mayor felicidad, y consigue que la diosa les dé la mayor felicidad, les sume en un sueño y mueren en la flor de la vida, en el momento de plenitud, ¿no? Y es la madre la que ha pedido este destino para sus hijos, la sacerdotisa, ¿no? Es decir, este papel casi chamánico, ¿no? La sacerdotisa que invoca a la diosa y la diosa le concede lo que pide, ¿no? Es decir, mujeres que tienen un poder evidente. En Atenas, la mujer del arconte asume también, una vez al año, la representación de la ciudad en los festivales de Dioniso. La mujer del rey, del arconte rey, que es el arconte solo manda un año, es una particular, solo que durante un año es la mujer del arconte, tiene que recibir a Dioniso y tiene que unirse en boda con Dioniso. No sabemos cómo se hace, es un ritual evidentemente, pero de la basilinna, de la reina, depende durante todo ese año que la ciudad fructifique. Dioniso es el dios del vino, es el dios de la naturaleza fecunda, ¿no? Por lo tanto, mujeres que, como veíamos antes en general con las tesmoforias, mujeres que propician el bienestar de la polis realizando rituales por el hecho de ser mujeres y de ser mujeres casadas, ¿no? Es decir, son algunos casos. Claro, naturalmente, algunas reinas, pues Olimpíade, la madre de Alejandro Magno, pues tiene poder, sobre todo porque es la madre de Alejandro Magno, ¿no? Es decir, el poder que tiene Olimpíade es enorme, es grandísimo, tiene una gran capacidad de decisión, recibe regalos de su hijo, regalos riquísimos. Y a pesar de que tiene enemigos, el propio Antípatro, ¿no? El general que ha dejado a Alejandro en Europa, que se queja de ella, al final Alejandro termina diciendo, en cierta ocasión en que Antípatro le escribió una larga carta contra ella, después de leerla dijo que Antípatro ignoraba que una sola lágrima de una madre basta para borrar 10.000 cartas, ¿no? Es decir, el amor que tenía Alejandro por su madre es proverbial, y por lo tanto el papel de la madre, que influye enormemente en política, es importante. Otra reina, ¿no? He escogido, hay muchas, las más conocidas, Cleopatra VII, ¿no? La famosa Cleopatra. Cleopatra tiene poder, entre otras cosas, porque tiene un hijo con Julio César.
tenemos aquí, dejó como reina de Egipto a Cleopatra, que poco después tuvo de él un hijo al que los habitantes de Alejandría llamaban Cesarión, y partió para Siria. Aquí tenemos a Cleopatra y Cesarión en un templo egipcio. Cleopatra era griega, evidentemente, pero como es un templo egipcio, están representados a la egipcia. Aquí tenemos una moneda con Cleopatra, con el joven Cesarión, una cabecita, cuando era bebé. El poder de Cleopatra derivaba, claro, evidentemente, de que Roma le había permitido seguir gobernando, pero sobre todo de que tenía un hijo de César. Y después, cuando tuvo con Marco Antonio a otros hijos, evidentemente Marco Antonio le dio también gran poder, cuando tuvo a Alejandro Helios y a Cleopatra Selene, ¿no? Por lo tanto, Cleopatra, una reina importante, pero que, a pesar de todo lo que se ha dicho y se ha pensado de ella, digamos que el momento en el que goza de más poder, bajo el control romano, es precisamente porque es la madre de uno de los hijos de Julio César, o del hijo de Julio César, y de los hijos de Marco Antonio, ¿no? Por lo tanto, nuevamente esta idea, aunque sean reinas con gran poder, de que su poder de alguna manera es un poder subrogado. Caso de Safo, ¿no? Una de las pocas figuras que han dejado textos propios, una de las pocas voces femeninas que conocemos del mundo griego, miembro de una familia importante en Lesbos, probablemente interviene en política y que, bueno, en su momento se exilia. Se exilia porque su postura frente al gobierno, seguramente del tirano Pítaco, la obliga. Es una mujer que tiene capacidad, aparte de para guiar a otras jóvenes, interviene en política, tiene capacidad política y por eso se marcha. A pesar de eso estuvo casada y también tuvo una hija. El caso de las hetairas o cortesanas, ¿no? Quizá la más conocida es Aspasia, la famosa Aspasia, ¿no? La mujer de Pericles de la que hablábamos antes, ¿no? Que era experta en retórica, que era experta en lengua, en filosofía, pero que se la acusaba de también tener un burdel, de regentar un burdel, ¿no? Esta doble vertiente, pero tuvo un poder enorme también, un poder que algunos autores malévolos, ¿no? Como el propio Platón en el Menéxeno, pues incluso llega a decir que Aspasia le escribía los discursos a Pericles. Puede que sea verdad o no, pero es una maldad, ¿no? que suelta Platón, ¿no? Una mujer también con gran poder, con gran carisma. Sócrates hablaba mucho con ella, Sócrates discutía mucho de grandes temas con ella, ¿no? Una mujer con una capacidad intelectual impresionante. En el otro extremo, pero a veces también con una gran capacidad, la prostituta. Es difícil marcar las diferencias entre distintos grados, entre la porné, entre la palaqué, entre la hetaira, son conceptos que a veces se confunden. Hay prostitutas que tienen gran poder y gran capacidad, el caso de Rodopis, ¿no? Una famosa cortesana de Náucratis, que aparte de que se hizo rica, pues para dejar recuerdo suyo, dedicó en Delfos, en el santuario de Delfos, es la foto que tenemos aquí, seguramente en esta zona misma donde está la foto, junto enfrente del templo, toda una serie de asadores de hierro que pudo comprar con la 10ª parte de su riqueza, y debieron de ser bastantes. Es decir, una figura, una persona muy conocida, paradigmática, que había hecho su carrera, digamos, alquilando su cuerpo, pero que decidió darse a conocer en Grecia haciendo una gran dedicatoria. Bueno, es interesante, ¿no?, que una cortesana tuviera esta necesidad, ¿no?, de darse a conocer, ¿no? Es decir, evidentemente no todas eran iguales, pero algunas de estas mujeres que llevaban un tipo de vida especial, pues dedicaron estas ofrendas. Y por último, y esto daría también para otro tema, un tipo de mujer ideal, inexistente, la amazona. La amazona es una creación evidentemente griega, es una creación masculina, en la que los griegos proyectan quizá uno de sus mayores temores: la mujer que no necesita de los hombres, la mujer que vive una vida libre, lo dice este texto refiriéndose a los escitas. Nosotras no podríamos convivir con las mujeres de vuestro país, pues no tenemos las mismas costumbres que ellas. Nosotras manejamos arcos, lanzamos venablos y montamos a caballo, y no hemos aprendido las labores propias del sexo femenino. En cambio, las mujeres de vuestro país no llevan a cabo ninguna de las actividades que hemos enumerado, sino que se consagran a las tareas de su sexo y permanecen en sus carros sin salir a cazar ni hacer ninguna otra cosa.
Estas amazonas se van a enfrentar con héroes como Heracles o como Teseo. Van a atacar, en el mito, naturalmente, a la propia Atenas. Es a lo que más teme un varón, a una mujer que no le necesita, a una mujer que para reproducirse rapta, secuestra a varones, se acuesta con ellos, los arroja o los asesina, y cuando tiene hijos, a los varones los mata y se queda solo con las mujeres. Es una figura inexistente, es una figura mítica, absolutamente mítica, pero es a lo que más temen los griegos. Por eso hay tantas referencias sobre las amazonas en la literatura y en la iconografía. Es un poco, digamos, el paradigma en negativo. ¿A qué teme un griego? A una mujer que no se case, que no sea madre en una familia organizada y que incluso utilice las armas que él mismo utiliza. Digamos, es el gran enemigo, ¿no? Por eso el interés que tienen las amazonas para los griegos como, digamos, espejo en negativo de todo lo que hemos visto ahora, que es un poco la mujer normal, la mujer tradicional. Y con esto termino dándole las gracias por su atención.